qué está ocurriendo en la física, que podría crear una cosa muy grande, por lo menos en lo que es la teoría de, más bien el modelo estándar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo quería saber, a grandes rasgos, ¿es un momento para entrar en pánico? Deberíamos, profesor, es un momento para estar en pánico y más. Sí, sí lo es. Sí. Estás escuchando Socráticos Ridículos, entre lo profundo y lo absurdo. Socráticos Ridículos, con Pablo Pérez. Hay dos experimentos que se están haciendo que tienen que ver con muones y con... Bueno, con... Los muones son sí, unas... a eso iba. Y yo le pregunto qué son los muones. Realmente, digamos, cuando hablamos... perdón, Sebas, siempre te hago eso, el programa pasado lo estaba editando y yo a cada rato como, sí, pero dígamelo. Sí, a eso iba. Y decía Sebas, a eso iba. Y yo, perdón. Es que, no importa. Pero es con el caballo aquí. Sí, nosotros los comediantes somos muy no pacientes. Sí, sobre todo este huevón que interrumpe todo el rato. Es que hay que darle como un poquito de contexto. Esto existe, bueno, están los átomos están compuestos por protones, neutrones, electrones, ¿verdad? Son las tres básicas partículas que todo el mundo conoce. Él es Sebastián Corrales, ingeniero, estudiante de física, fundador de la ADN, Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Dice no saber nada de carros. Sí, y estas partículas están a su vez conformadas por otras subpartículas, que dentro de esas subpartículas hay todo lo que alguien denominó alguna vez como un zoológico de partículas, básicamente. Uh-huh. Entonces, el modelo estándar quiere decir, o es la forma de resumir como nombre todo ese montón de... Es el cirquero mayor. Sí, es el circo, digamos, por decirlo así. Ese es el circo. Ajá. Pero digamos, sí. Un zoológico no es lo mismo que un circo, pero está bien. Continúe, Sebas. Él es mi amigo Arnaldo Porras, ingeniero en sistemas, optometrista, comediante, improvisador y fan de las pizzerolas. Puta, gracias. Odio estar equivocado porque... Pero tengo razón yo. Pero sí. Pero sobre todo cuando me lo tiran así, tan así. Pues sí, entonces el modelo estándar sería el circo o el zoológico, digamos, donde está... Gracias, Sebas. Donde está... Ya le diste su aplauso. Su aplauso a Arnaldo, ahora dame el mío. Sí. Eso está... Sí, eso. Pero sí, es donde está, digamos... Que espera. Es donde están todo este montón de bichitos raros, digamos. Partículas en física quiere decir cualquier cosa. En física, digamos, literalmente en física se dice que una partícula es algo, lo que sea, no importa. Ajá. Ya. Es para evitarnos descripciones. Ajá. ¿Ya? Entonces, usted, de hecho, en física 1 puede ver como una partícula es un carro o es un cohete o lo que sea. Eso no importa. ¿Ya? Como el MAE de las... Ajá, es como decir MAE en física. ¿De qué diferencia? Aplica para lo que sea. Entonces, subpartículas realmente... es un pedacito de algo que porque yo ya lo había dicho. Que es algo que hemos intentado, o la humanidad, digamos, ha intentado ir definiendo cada vez más para saber qué carajos es, ¿verdad? Uh-huh. Ya, entonces de ahí nace otro montón de términos. Entonces, dentro de estos términos está la familia de los leptones, que sería, digamos, por decirlo así, partículas que comparten una misma relación, que serían los muones, los tauones y los electrones. ¿Ya? Sí, lo que dice Crespo en el video es un muón, para efectos prácticos, es un hermano del electrón. Eso iba a preguntarle. Es un hermano del electrón. O sea, es como del mismo tamaño, el mismo tipo.
no es del mismo tamaño. Mae, eso es tan complicado, mae. Que No, usted, es que digamos. usted pregunta por ese tipo de parentescos, mae, y es. No, pero mae, es que una digamos lo que novela. casi Pérez es el hermano. Yo qué decir, los hermanos no son del mismo tamaño. Tiene sentido esa analogía, man. Sí, pero sí, eso debe ser. Es un hermano por esas mismas analogías, porque no es del mismo tamaño, no es de la misma masa, pero para fines prácticos del modelo estándar Pero están deberían dentro del de átomo. producirse en igual cantidad. Eso, Ya, pero están dentro del átomo. Deberían producirse muones y electrones en igual cantidad. Sí, para esto que estamos hablando. Ah, Para ese la gran puta. Para este experimento que estamos hablando. Eso es un dato nuevo que yo incorporo al montón de cosas que no sé, pero digamos, o sea, Sí. tratando de entender eso, mae, entender esa mierda es difícil. que esto es un tema muy complejo, realmente es muy complejo. Como para hablarlo en este podcast. No. Para resumirlo en 2 minutos y para hacer gracia. Ajá, para resumirlo en 2 minutos, hacer gracia y que comprendan. Chistito de esta mierda, no, man. Y que este mae deje hablar, no mentira. Yo no estoy- Y que- no, y también Vea. para. No, Digamos, entonces, no en el micrófono, hablando, no en. Qué estúpido. entonces, el acelerador de hadrones, ¿verdad? Que es el juguetito, El uno de CERN. los juguetitos más caros que tiene la física, El CERN. ¿verdad? La humanidad, es un juguete de la humanidad, digamos. No, sí. Pero es el CERN. Es el CERN. El CERN ¿Qué? Es uno. No, el CERN es la compañía. Sí, digamos, pero es el que está dentro del CERN, digamos. Sí, el CERN administra el La anillo en sí, Ajá. digamos. El ¿Cuánto es que mide esa colisionador vara? de hadrones. Mide 21 kilómetros de diámetro. Pues puta madre. Puta madre, tenías ese dato así como que es lo que te preguntan constantemente, ¿verdad? Sí. Y pues que me imagino, es que. Rajado que sí. va. El segundo dato está entre Francia y Suiza. El Muy tercer bien. dato sería el diámetro del imán en sí, Ajá. del conducto donde está. Son 3 metros de diámetro, digamos. Y El en tubo, sí, digamos, donde va el viaje. El tubo, digamos, el túnel. Ah, ok. El túnel son 3 metros de diámetro. En algunas partes se ensancha un poco más. Fue puta madre. Y en sí, el aparato creo que tiene como, creo que era como 1 metro de diámetro. Es una cosa como así, más o menos. O sea, Entonces- el magnetómetro. Pero tiene sentido que sepa esas cosas. Es como que a mí me pregunten la distancia de alguna pista conocidísima, manejamos de carros. Yo le puedo Sí. decir la distancia. Entonces es muy normal que este más sepa ese dato. No porque, sino porque es como para Sebas, es como Y cultura el- general saberlo. Que chiva poner una pista encima porque el acelerador de partículas está bajo tierra. Entonces, que chiva poner una pista de carros de carreras encima, exactamente. ¿Verdad? Es una buena idea. competir. Encima de donde está exactamente el acelerador de partículas y que los carros estén ahí dando vueltitas, como hacen Bueno, en los carros de realidad hay un Fórmula 1, circuito. suave. Mientras, y que choquen, mae, mientras abajo están chocando partículas Bueno, que sí importa A para la vida. esa analogía iba yo. Iba a una analogía muy, muy similar a esa. Perdón, antes de que hagas la analogía, hay una pista, mae, que es así, mae, pero en fin, métasela dentro de la sonda, mae. Este mae es de Fórmula 1, tiene un podcast de Fórmula 1. Ya. No, pero en realidad Con sí. contexto. Sí, no, es que hay una pista, mae, que solamente es una pista de pruebas que es dueña Volkswagen, que está en Alemania, si no me equivoco, mae. Mae, que es una estupidez así, mae, pero no es redondo, es como un óvalo, a cierta manera, mae. Porque lo que hacen es donde prueban los carros, mae, para el tope de velocidad, que es donde probaron la máxima velocidad del La Bugatti que fue Veyron. una en Gran Turismo. Mae, como esa, pero no es esa, mae. Yo ahí sí me quedé mamando. Porque es una recta tan... Más, no me acuerdo cuánto mide la recta, pero es tan larga que digamos, usted se pone en el centro de en el centro de esa recta y no ve el final, man. O sea, la barra es tan larga, man, que seguimos la curvatura de la Tierra. En fin, continúo con la analogía, man. Bueno, No, espérese, entonces- espérese, Sebas. Vea, vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a explicar la vara de donde están los muones a partir de donde usted lo dejó, que es en el CERN, ¿verdad? Y usted, si yo cometo un error en lo que estoy diciendo, usted me dice, no, y continúa a partir de ahí. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, ok.
Lo voy a explicar a mi manera, ¿verdad? Sí, No va a sí, ser académico, ¿ok? Entonces lo que yo entiendo es esto. Ahí está el CERN. Entonces dentro del CERN hay varios experimentos que se nutren de alguna manera del CERN, que es el anillo grande por donde... Perdón, voy a Pasan- interrumpir a Pérez. CERN no es el anillo, man. El anillo se llama... No, es que es eso. Ok, está bien, sigue. Ah, muy bien. Sorry. Entonces, uno de los experimentos, que no me acuerdo El anillo cómo... no tiene nombre, pero... Ajá. Sí, sí. Uno de los experimentos que están dentro de ese anillo, que es una vara muy grande, ¿verdad? 20 kilómetros. Es el experimento que tiene que ver con los muones, que son los hermanos, comillas, aquí abrí comillas, del electrón, ¿verdad? Y entonces es uno de esos experimentos el que está tratando de ver cuántos muones se generan. No, sí, cuántos muones se generan a partir de algo que pasa, que no sé si es algo como una explosión o un choque o algo, donde se deberían generar una cantidad específica de muones, pero se está generando una cantidad diferente de muones cuando toda el modelo estándar decía que la cantidad de todos los hermanos del electrón que existen se generaban la misma cantidad bajo determinadas condiciones. Me Pérez, le está sangrando la nariz. Bueno, agarrar un toque ahí el micrófono, dijo. Vas a agarrarlo desde el experimento. Sí, sí, sí. Fuck, mae, todo lo demás está mal. No. El principio no está mal. El detalle ahí es nada Soy más psíquico, como mamá. Al principio, hacerle eso no la, es CERN y el anillo, ma, es lo correcto. Esto está mamando, ma. no, es hacerle la analogía para que quede un poco más cerrado. Totalmente, con mae, el por favor. asunto de los carros, digamos. Yes, mae, Este, ve, mae, este me asombró. El detalle es que básicamente el anillo sería como la pista, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y los muones, hadrones o lo que usted quiera propulsar por ahí, porque no solo se propulsan muones, sino que básicamente se propulsa lo que quieran meter. Los propulsan en direcciones opuestas para que choquen. Entonces sería coger dos automóviles y chocarlos uno contra el otro. Obviamente, ¿qué obtiene usted de chocar un carro contra el otro? Diversión. 2 muertes. Aparte de eso, un montón de piezas por todo lado. Cierto. Entonces, el detalle ahí es que la física teórica se encarga de decir, bueno, yo tengo 2 carros y voy a obtener de esos 2 carros partes de, no sé, voy a obtener llantas, voy a obtener chasis, voy a obtener y enlisto todo. Pedazos de cerebro, Ajá, sangre. eso es lo que hace la física teórica. Claro. Dice teóricamente, porque nunca han visto los carros, dice teóricamente, yo creo que voy a obtener esto y hace una lista, ¿ya? Pero La puta teóricamente a partir de cálculos matemáticos, ¿ya? Ajá, A partir de resultados matemáticos van diciendo, este resultado se va a llamar llanta, este resultado se va a llamar parabrisas. Sí, exactamente. Y así, y hacen toda una lista. Y de repente agarran Eso- unas varas que dicen, este pedazo de hule está clasificado Sí, pero aquí y es dentro de la llanta. Eso, digamos, toda esa lista sería el modelo estándar, básicamente, ¿ya? Pero no, el carro, o sea, pero estamos... Pero usted nunca ha visto el carro. No, Usted nunca ha visto el carro, entonces no sabe realmente qué partes tiene y qué partes no, ¿ya? Ese es no el sabe qué detalle. forma tiene el carro. No sabe qué forma tiene el carro, no sabe qué cosas tiene adentro del carro. No sabe cuántas partes le faltan al cuántas carro. partes faltan ni cuántas partes lo conforman, no sabe nada. Eso es para el modelo Ese es el modelo estándar. que no conocen el carro, digamos. No, es que no, es que... Para toda la física de partículas. El carro es el puta universo. El carro es todo el universo de partículas. Ok, ya no, está bien, eso me quedó claro. Está bien, ya. Todo No, sí, es que no que- entendíamos. Yo creo que estamos Ajá. hablando de algo específico. No. Pero ok, sí, todo el universo es el carro. Ok, ya entendí. No el universo en sí, sino que El el átomo. ok. El átomo en sí. El átomo. Sí, sí.
¿ya? No, ¿cómo? Wow, Pero- ve, mae. Si usted es coge una- es el una co- átomo, sería, por Por decirlo eso, así, entonces, digamos, perdón, porque te interrumpo, entonces lo que están tratando de hacer es como, o sea, terminar de darle forma al átomo, porque hasta el modelo estándar sería... no, digamos, Tomar Esa es la- una buena pregunta, Mae. Porque el si es- carro o la concesionaria, digamos, de carros, si usted Sí. quiere, la concesionaria de carros sería, digamos, la tabla periódica, digamos. Ya. Ajá. A partir de ahí yo escojo un carro determinado y digo, bueno, este carro está compuesto, generalmente están compuestos de llantas, chasis y vara metálica alrededor. Eso sería, digamos, el neutrón, el protón y los electrones, ¿ya? Entonces, de ahí en fuera, yo lo que hago es que a partir de esa lista de 3, digo, bueno, matemáticamente de ahí empiezo a sacar todos los derivados de la lista, ¿ya? O sea, el carro está compuesto de tanta cantidad de tornillos. Pero para tanta sacar eso es que cantidad. usan el acelerómetro que los choca. No, para eso existen los físicos teóricos. Ok. Los físicos teóricos hacen toda esa formulación matemática. Ah, ok, ya. Por ejemplo, Higgs desarrolló una fórmula, una ecuación matemática que tiene como 2 páginas de extensión que me da la teorización del bosón de Higgs, ¿ya? Que me da el hecho de decir, bueno, en esa lista de componentes tiene que haber un bosón que le vamos a poner Higgs, ¿ya? O en esa lista de componentes Ok, va ya a te haber entendí. un... Entonces, digamos, esa es la teoría. Sí, sí, pero pero- hasta que lo hacen en el Pero- CERN, es probable pero que, la ciencia- que este aparato, que carro tenga un radiador que es un sistema de enfriamiento del motor. Ajá. Y ese es el bosón de Higgs. Ajá, digamos, esa sería la teoría que hizo Higgs, digamos, es decir, es probable que ese carro tenga un radiador que sirve para esto, esto y esto y permite que todo lo demás funcione. Eso fue lo que hizo Y Higgs. si estrellan un carro de esta manera, tal vez encuentren un pedazo del radiador. Ajá, exacto. Y entonces, ese es el detalle, digamos. Los Qué físicos maravilla. teóricos hacen eso. Después vienen los físicos prácticos y dicen, ¿y cómo carajos destruimos esa vara para que nos dé esto? Y piensan la idea para ver qué carajos hacen. Ya. Y de ahí nace el acelerador de partículas, que no solo existe el CERN, existen un montón. Entonces, a partir de eso, cogen esos carros, los destruyen uno contra el otro, y de ese choque, de ese soltar el montón de piezas, los detectores, valga la redundancia, detectan esas piezas pasar, Ajá. y entonces dicen, mae, salta una alerta, por decirlo así. Mae, acabo de encontrar un tornillo tal, acabo de encontrar una parte tal, y así. Y las repeticiones son tantas que hay cosas que son muy repetitivas. O sea, si usted choca un carro, es muy probable que siempre va a encontrar llantas, porque son 4. No, porque es un pichazo Son muy grande, 5, pero tal vez digamos. un pedazo de bumper. Exacto, sí. Entonces, Va a ser lo más probable. no, pero vamos ahí. Hay partes que son más grandes y mucho más fáciles de ver. Ah, O sea, el encontrarse una llanta es bastante obvio. Sí, pero no Pero debe encontrarse un Un- engranaje, mae. El tornillo del radio que estaba sujeto al... Mae, Sí. ya eso es otra vara. Entonces, el detalle es que el tornillo del radio, de yo no sé qué, dura muy poquito tiempo. Ajá. Vivo. Existiendo. Existiendo. donde lo vio. Sí. Ahora, entonces la pregunta es, esto que están, empezamos ahora digamos, desde el principio, ¿qué es lo que están tratando de Suave, cambiar? suave, ya Ok, casi ok, llegamos está ahí. bien. Entonces, el Me punto... va, eso me pasó a mí. Por eso es que decía que es muy complejo, porque el detalle es que entonces los muones serían esas llantas, ya es algo grande que vemos que sale muy fácilmente, ya. Y el electrón sería algo como un tornillo de una parte X, ya, muy específico. Digamos como las ranas de la llanta. No, algo más común, digamos, Ok. como un tornillo de Un aro. No, un tornillo, mae, porque un tornillo. tornillo de tanta longitud, digamos, un tornillo de 1 pulgada, por decir De, algo. de un aro, ¿qué es lo No sé, normal? ma, 15. No, me refiero a un tornillo de 1 pulgada porque Ah, puede ok. ser tornillo de 1 pulgada que va
en el chasis, Ajá, que ajá. va en la tapa, Va que en varios, puede ir en o varios sea, lugares. puede ir en varios lados. Ya, lo que estoy buscando es un tornillo de 1 pulgada. Entonces, es tan general que ese tornillo me lo puede producir cualquier parte del carro. Ya, mientras que el muón, yo sé muy bien qué parte me lo produce. Uy, Ya. mae, qué fucking analogía tan buena. Tenías que conocer a una persona que le cuadren las carreritas de carros, mae, para hacer esa analogía A tan mí buena. no me gustan los carros. No, por eso, pero este me huevón lo sí. estoy sudando aquí. Pero a este huevón sí, mae, y le está llegando muy bien. A mí no me habían explicado esa hora con carros y yo de alguna manera la entiendo. Y yo no sé nada de física ni de carros. Y el detalle Pero- es entonces, básicamente, que Usted no lo entiende de nada. todo No, ese sí, montón, así, con los carros sí. de todo ese montón de tornillos de 1 pulgada, yo tengo, digamos, el físico que procese los datos tiene que determinar, este tornillo de 1 pulgada salió de este lugar, este otro salió de tal lugar. Entonces yo sé que todos esos lugares que no son la rueda en sí, son ruido de fondo, no me interesa. Puta, qué pichudo, Ya. mae. Y todos los que salen de la rueda en sí, esos son los que me interesan comparar. Entonces yo comparo la cantidad de tornillos de rueda con la cantidad de ruedas que encontré, ya, de llantas que encontré. Y esa cantidad tiene que ser correspondiente, tienen que ser iguales, ya. Porque es la misma, porque son del mismo tamaño de las llantas teóricamente. Porque es el mismo carro. Eso es la estándar. O eso es lo que se está Ese comprobando. es el... Eso es un Estamos- poco todos estamos- explicando, digamos, a ver, ¿cómo sería dentro de la analogía? No, pero el digamos- modelo estándar sería, ¿qué sería? Sería todas las partes que tenemos listadas Ajá. del carro, todas las partes que tenemos listadas del carro que conocemos a sabiendas y acomodándolas lo mejor posible a sabiendas que no sabemos cómo es el carro. Sí. Y sabiendo también que es muy probable, muy probable que hayan partes del carro que no conocemos. Ajá. Ya. Sí. Ese es el modelo estándar. Ajá. Ese es el Y eso es modelo. el modelo estándar o sea, mae, es no saber cómo funciona exactamente el carro y tratar de adivinar, mae, a partir de los datos que tenemos, cómo podría ser que funcione el carro. Mm. O sea, todo el carro, todo el puta carro. Sí, sí, sí. Entonces, No se está adivinando, se está teorizando. bueno, diferente. se está teorizando. Sí, Ole bien, sí, ole no bien. está- sí. Ahorita empieza a decir hubieron. Es Y que es sí, que dura mucho. No, totalmente. Ok, yo digo adivinando como para sobresimplificar Sí. el proceso, pero en realidad es como mae, a partir de cálculos muy pichudos que mae, averiguar cómo funciona el carro. Entonces, lo que está pasando aquí es el equivalente a que justamente decían, la física, digamos, ese modelo decía, los carros tienen 4 llantas, normalmente. Esas 4 llantas tienen exactamente los mismos componentes cada llanta. Y de repente lo que está pasando aquí es que empiezan a ocurrir resultados a partir de los choques que determinan, mae, no, vieras que las que llantas, hay más llantas o más bien que hay más tornillos Que llantas. hay más tornillos que llantas. y entonces no debería de. Ya. Entonces es muy probable que esos que pensabas que eran tornillos que sostenían llantas sostengan otra cosa y que las llantas estén sostenidas por algo que no tienen la más puta idea. Es más, puede ser que las llantas no existan. Es más, puede ser que todo el carro esté mal armado. Ah, ok. Sí. Que sea una putada que tiene 5 llantas o 3 o que sea una moto o lo que sea. Eso sí. Esa es Sí, la... básicamente ese es el detalle ahorita, que En- hay una discrepancia de 3.7 desviaciones estándar, según lo que leí. 4 punto algo estaban llegando. Eso Eso es relevante porque, digamos, para que sea un descubrimiento, tienen que haber 5 desviaciones estándar. 5 sigma. 5 sigma. Ujú. Tiene que haber 5 sigma. Y ahorita, la última noticia que yo leí Sabe, es que había... esto es estadística, entonces básicamente estadística es muy fácil acoplarlo analógicamente.
digamos, con analogía hacia las votaciones. Ajá. Entonces, el detalle es que cuando usted hace un sigma, tiene una certeza, por ejemplo, de 67%, por ahí anda. El 2 sigma está en 90 y algo por ciento, y el 3 sigma es 99% Puta, de 5 seguridad. tiene que ser 100 así cerrado. El 5 sigma no es 100 cerrado porque nunca hay una probabilidad de 100%, pero la diferencia es súper pequeñísima, digamos. O sea, casi que 3 sigma está confirmando que hay un fenómeno que efectivamente está ocurriendo, lo cual significaría que efectivamente sí hay, hay un carro. error o hay más tornillos Sí. de lo que habían contado, lo cual se puede cagar en todo el modelo. Es que no es cagar porque cagar suena un Aquí poco algo mal, ya. Pero el detalle aquí Ya me es hizo que sentir mal por mi vocabulario. Aprenda No, a hablar, no, Pérez, no. mae. no, porque yo también lo uso, pero a lo que voy es que no No es como cagar, es como que, tenemos es más un hecho de Sí. fuck, mae, hay algo que no vimos. Esto es genial. Esto implica que hay muchísimo más por hacer ya. Sí, es que tal vez uno... Ahora, perdón, mae. Esto es, ahora sí, ya poniéndolo en lo que están haciendo, es para el átomo. Para las partículas. Para las partículas que están dentro del átomo, Ajá. como tal. para específicamente las hermanas del electrón. Ajá. Ajá. Sí, es como lo que se Para está tratando de las hacer hermanas del electrón y para las componentes del protón y del neutrón. Por eso es simplemente para El entender. tornillo sirve para varias mierdas. Sí, por eso es simplemente para entender qué está conformado, digamos, en el átomo. Digamos, Sí, digamos. sí, la física lo que pretende es poder explicar cómo estamos conformados, ¿verdad? ¿Qué carajos es un átomo y cómo funciona y qué relaciones Sí, no, tiene? simplemente y es qué ahí está el partes átomo, tiene. pues, Ajá, sí. sí. Entonces, básicamente lo que queremos comprender es, cómo funciona esto, y eventualmente algún ingeniero pensará, ¿para qué me sirve esto? y Lo que se está haciendo es una ingeniería inversa con... Exacto, sí, con partes de átomo. Y específicamente esta vara está muy interesante porque puede provocar varios fenómenos, Uno de los fenómenos que yo estaba pensando que podría provocar, es bueno, primero que nada, que se encuentre un nuevo tipo de partícula. O sea, que habían esos tornillos, tenían una pequeña diferencia con los que estábamos viendo, y entonces hay o para que exista esa cantidad de tornillos, quiere decir que hay una pieza nueva del carro, básicamente. ¿Y eso lo hacen con Hay cualquier una- átomo? ¿O es algún átomo en específico? No, con cualquiera, todos están compuestos de lo mismo. O sea, todos los átomos están compuestos de electrones. Perdón, hice mala pregunta. Me refería a algún tipo de elemento específico o con cualquier tipo de elemento lo pueden hacer. No, porque, como le digo, los elementos son átomos al final de cuentas, y los átomos están Ya. compuestos. Pero si usted fuera a construir un acelerador de partículas y usted quisiera arrancarle un pedazo a un átomo, ¿qué elemento elegiría? El hidrógeno muy probablemente, pero yo no soy físico de partículas. Porque tiene menos. Sí, porque es el que es un protón y un electrón. Un protón y un electrón. Tiene menos partes. Ajá. Pero tal vez a mí me sirva muchas partes. Es que y use ya- un elemento radiactivo. Ok, No, porque- entonces ¿y usted para tampoco qué? es un físico, mae. Si usted No, pero llega... estamos en las Usted ni es mismas físico, para condiciones. empezar, mae. Con respecto a decisiones, estamos en las mismas No, ¿Qué condiciones. prefiere, mae? ¿Chocar dos bicicletas que Es un par de más- camiones, mae? Este ma dijo. Yo le estoy preguntando a usted qué prefiere, ¿chocar dos bicicletas o dos camiones? No, pero es que estamos aquí eligiendo entre hidrógeno y Está haciendo una plutonio. realidad, No, mae. Una bicicleta, mae, solo tiene dos llantas, mae. Un camión tiene 18, No, es que mae. tiene razón. Digamos, el problema ahí es básicamente que si yo cojo una bicicleta es más fácil saber qué partes tiene que si yo cojo un camión, porque muy probablemente el camión lo que me va a generar es una bomba atómica. Oh. Que es poner a chocar un par de Oh. Eso de iba a átomos preguntar, de mae. Eso uranio. iba a preguntar, mae. Hace un rato. Mae, yo No, es que- pongo una fucking red muy grande. No, No, me ma. juzguen. No, mae, pero es que Yo no soy un monstruo. Yo no quiero estallar nada con No, mae, bombas pero es que, atómicas. mae, eres tienes esas ideas, mae, nihilistas, mae. A lo que...
No, yo hace un rato me iba a preguntar eso, mae, que si no hay peligro, o sea, si no hay, o sea, tiene que haber cierto peligro de que los maes estén chocando un par de átomos. No, ma, eso es una fucking película y es malísima. No. La de que hacen un agujero negro en el acelerador de partículas, ¿se la vio? ¿Cuál es? No. No. No sé, yo tampoco. No, pero sí hay un montón de teorías conspiracionistas al respecto. No, pero más es una pregunta válida, más si hay, Totalmente, la deben hacer muchísimo. Este man ya, de hecho, esa es la quinta, es el quinto estoy seguro. No, pero ese es el detalle, simplificar la ecuación, digamos. Pero no hay forma que los maes choquen dos átomos y es un despiche, man, un agujero negro. No, es que empezando por el hecho de que los aceleradores de partículas son de partículas, digamos, o sea, son de hadrones, de hadrones, usar electrones, cosas así, digamos. Pero ahora, ¿qué pasa si los maes en una de esas que no conocen? O sea, sí se conoce, ¿verdad? Y los maes están teorizando. Y los maes no teorizaron, mae, que uno de esos choques, mae, provoca otro tipo de bomba atómica, mae, aunque sea muy pequeño. Y era como, resulta que los hadrones y los muones. No, los muones no van a entrar ahí porque, madre, los muones son simples tornillos. A mí no me meta los muones en esta vara terrorista. Yo le entiendo la idea. El detalle es que muchas de esas cosas existen en tiempos súper pequeñitos, o sea, fracciones de segundo, pero fracciones realmente ínfimas. Entonces, teóricamente, y esto es muy delicado de comentar porque la gente ya hace todo un mundo al respecto, sí se forman pequeños agujeros negros, sí se forman pequeñas cosas, pero son tan exageradamente pequeña la existencia que no hay forma de que puedan existir ya, o sea, en el tiempo, no en el clima, en el tiempo existen muy, no, es más pequeño que el tiempo de Dios. Se decae muy rápidamente, entonces no hay, es tan sumamente inestable que incluso captar cosas que nos interesan como el bosón de Higgs se tardó 30 años en confirmar que se existía. No se usan elementos, específicamente elementos radiactivos en el CERN, ¿no? Nada es alimentado por plutonio, nada es alimentado por... No, eso es una pregunta muy más de curiosidad que de alarmismo. No, por eso, a eso voy. O sea, ellos intentan usar las cosas más simples del mundo porque no les interesa tener bulla extra. Exactamente, gente jodiendo la puta vida. Sí, no es bulla en el sentido de que la gente hable, sino del experimento en sí. O sea, claro. Si ya el experimento usando cosas simples es extremadamente complejo, ¿para qué voy yo a coger algo extremadamente complejo y volverlo aún millones de veces más complejo? O sea, eso es por... Sí, y volvimos a la analogía de la bicicleta y el camión. Exacto. Está magnífica, No tiene sentido estrellar dos camiones si yo lo puedo lograr exactamente lo mismo, coger dos carritos de juguete y chocarlos, digamos. Entonces, una de las consecuencias a partir de los nuevos descubrimientos que tiene que ver con los muones que acabas de decir que en 3 sigma ya de por sí es bastante posible, pero que 5 sigma, que es lo que piden para revelarlo como un descubrimiento, ya definitivamente es algo. ¿Y qué pasaría si llega a 5 sigma? Ese es mi punto. Mi primera, lo que yo estaba hablando un poco era eso. O sea, lo primero que yo creo que podría pasar es como que descubran una nueva, o sea, o más bien, para poder integrar toda esta vara al modelo estándar, lo que quedaría es como una nueva partícula que se integra, digamos, al equipo de partículas, y la otra cosa podría ser, mae, una tercera rama de la física. ¿Será posible? Porque, digamos, en este momento... Una quinta fuerza. Una quinta fuerza, pero es que ojo con esto. En este momento, digamos, la física está dividida en dos. Para mí, que soy un consumidor lego de esa vara, para mí la física está dividida en dos partes. Es un coco, mae, que agarraron y partieron en dos porque simplemente no sabían cómo pegar este par de carajadas. Simplemente no. Yo sé que es muy complejo, Sebas, pero
es difícil pegar ese par de elementos que es la relatividad general y la física de partículas o la física cuántica. Ese par de carajadas en este momento no están, no son compatibles. 5 fuerzas, perdón, mae. 4, sí, perdón. No son compatibles y en este momento están viendo fenómenos distintos. Ahora, dentro de la física cuántica, que es la física de observar las cosas pequeñas, ¿será posible, mae, que haya una, que esa vara se parta, como cuando se parten, cuando un país, mae, ocurre, mae, una discordia tal que el país se divide en dos y haya una tercera rama de la física que haya partido de la física cuántica? ¿O no estamos ahí? No estamos ahí. No estamos ahí ni cerca. No. Fueron 5 minutos de usted hablando, mae, que no subieron por una picha. Sí, mae, perdón, mae. Perdón por hablar en mi podcast, en el que supuestamente yo sí puedo hablar. Yo no puedo hablar. No, Voy a comer, no, voy a comer. Usted sí puede, No, voy a comer hablar. tornaditas, hable, Pérez. No, hable. No, ni picha. Mae. El detalle es que hay, o sea, resumiendo lo que Pérez dijo, hay, según la visión de Pérez, hay, Según la cosmovisión mía, ¿verdad? según la En mi cosmovisión, universo. Según la idea de Pérez. sí, hay, No, él no dijo idea, él usó una vara todavía más ofensiva, dijo la visión. sí, Es como decir la visión de Oscar López, mae, está cerca. hay mecánica. Eso fue como, según la visión de hormiga de Pérez. De Pérez y su Dunning-Kruger crónico. Dale, mae. Ya Sebas, perdón, mae, es que tenía que hacer esa cosa. No, Y diga lo que quiera, mae, y sea duro. No, todo bien. Pero Hay no. mecánica clásica. Hay mecánica clásica y mecánica cuántica, ¿verdad? ¿Qué es lo que mucha gente dice que puede pasar? El detalle es, esto es demasiado reciente. Es un tema que reciente. ni siquiera, o sea, que es muy aventurado dar conjeturas, porque Ni siquiera se sabe bien qué está pasando. exacto, no se sabe qué está pasando, entonces básicamente discutir de eso es tirar tiros al aire. Ya. Tiremos unos cuates, bro. O sea, ¿qué la Está vara? permitido, pero en alguna de tantas le cae a uno el balazo en la cabeza Sí, es cierto. y todo mal. No, Sebas, mae, no, este es el programa para que usted brille, porque si usted logra pegar su conjetura, mae, hacia dónde va esta carajada, si usted lo logra pegar, Nadie va mae, a tenerme respeto porque no teoricé nada matemáticamente. no, pero no van a ir a buscar, mae. Lo digo en un podcast con 2 maes. Mae, pero es que yo no sé usted, weón, pero si yo, mae, pero este mae lo predijo. Y entonces yo llego, reviso, veo, y yo digo, mae, Sebas, venga acá, mae. O sea, lo llaman del CERN, mae, y le dicen, mae, Sebas, venga acá, mae. Mae, yo quiero saber cómo usted logró esa conclusión. Y el mae, no, nada más estaba bateando, solo estaba fantaseando. Pero, ¿cuál fue su proceso? Es más, le pago mae, $1,000 el segundo, mae, para saber cuál fue su proceso de fantasía. Así es que siéntese a pensar y a escribir. Vamos. Mae, usted está diciendo, mae, lo mismo, mae, que si a Julio Verne lo hubieran llamado y dijeron, mira, papito, siéntate, ¿cuál fue su tren de pensamiento, mae? Para pensar, mae, en el submarino y el viaje a las estrellas. Sí. El mae se llama marihuana, hijo de puta, mae. O sea, estaba drogado, mae. Y sobre Y no todo, es válido, mae. Lo más va a decir, no es ciencia ficción. Este mae estaba con unas copas de vino, mae, y se le ocurrió esa vara, mae. Y esa es la. Viaje de las estrellas es Gene Roddenberry o algo parecido. Roddenberry. Viaje a la luna es Julio Verne. A las estrellas es el mae de Star Trek. Yo dije. En fin, mae, continúe, mae. Sí, Y aquí está el video donde el mae dice a las Yo estrellas. estar, mae, en el submarino y el viaje a las estrellas. Como no sé, en la vida real no tenemos la magia de la edición, mae. No me acuerdo, mae, pero si lo dije está bien, me equivoqué, güey. Y el primer ejemplo que hice fue el submarino, mae. Ok. Pero no, Dejamos hablar a Sebas Sí, para que claro, para saber cosas. y Ok. la conclusión es que nadie me ha trabajado por pegar. exacto, mae.
Le va a decir, uy, ma, ese ma fue el que utilizó esa vara. El bateador ese, güey. Eso es lo que voy a decir, ma. Ok, no es una entrevista de trabajo, Sebas. Mae, yo quiero saber, ¿vos qué pensás? O sea, ¿qué te mueve emocionalmente la vara? Miedo, ¿Te vale es el verga? ma, no voy a hablar, ma. ¿Te vale verga? Así, realmente. Porque yo te vi, o sea, estabas más emocionado con Marte que con esa mierda. Porque, hermano, me invitaron a hablar de Marte. No hemos hablado nada de Marte más que la densidad del aire. ¿Qué tan espeso es el aire en Marte, man? Sí, pero No, es que... ¿Cuál de las digamos, dos, así, emocionalmente, cuál de las dos te mueve más? Es más, los carros y la Fórmula 1. Sí. Totalmente. El Honda sí que te... La ranita, Lo peor del caso es que yo soy malo para los carros, ma, y es la única cosa que yo sé, digamos, de ahí en fuera no hay nada, es como... Si usted está hablando de carros, usted nada más dice, mae, la ranita Honda Civic. mae". Aprieta, ma. Aprieta eso, mae. Ya con usted eso, queda mae, alto. usted tiene- le tiró uno. Ya Y la tiene hice. sentada, man. Ya está. Sí, la tiene sentada. Ya mae. ahí usted queda, pero como los grandes. Este físico se sabe de carros, man. Ah, sí, buenísimo. Y Eso- usted no hace ningún otro aporte en toda la noche y la gente, ma. Sí. mae, eso es todo lo que voy a decir es, mae, la ranita de Honda Civic sí jala y la tengo, mae, más sentada. Eso es todo lo que voy a Mae, decir. le va a dar una, mae, le va a dar otra, mae. Mae, le puse una pera, mae. Ajá, y le puse una pera, ma. Le cambié el turbo, le puse una pera, ma. Ya la cagó, mae. Ya la cagó. Ya no. Uy, no. Bueno, siguiendo con entonces. Se voló muy cerca del sol, mae. Ya. ¿Qué es lo que le estamos diciendo, mae? Perdón. Sale. Eso, Bueno, sé que te llena más, eso es un buen momento para poner a Bruce Dickinson cantando mae, Flight of Icarus, mae, cuando vuela muy cerca del Gracias, sol. mae. Sí, ya, yo me acordaba, pero no me acordaba cómo se llamaba, mae. Gracias, Pérez. A ver, ¿Qué te mueve chocar dos ranitas? Pero yo hice sentada, pa. mae, ese. Bueno, vamos a ver. Yo quiero que saber- cuál de los dos te prefiere? Exacto. ¿Cuál de los dos temas lo mueve emocionalmente? Más. O sea, yo sé que los dos, pero Sí, ¿cuál más? los dos me mueven un montón, pero digamos, tengo más afinidad en algún sentido, digamos, por la parte de cosmología, digamos, y toda la parte de astrofísica. Marte. Ajá. Puta mae. Y te presioné para el otro, mae. No No, importa. acá de decirlo, mantiene un poco más de afinidad. pero Un no poco significa más. que No, pero Sí, esa. hasta lo otro. Pero en serio, mae, a mí, yo no sé si es porque, por el comestible o por el vino o por qué, mae, pero a mí me parece que la analogía que lograste de carros, weón, y la explicación del muón, mae, o sea, Es que es... eso fue magnífico. Sí, pero es que son, o sea, por decirlo así, son cosas que le ayudan a uno también a entender un poco, digamos. O sea, Sí, claro. ya cosas que uno ha como ido relacionando, pensando y así. O sea, no es como tan, me la saqué hoy ya, de aquí. Ya. No, Sí, no. sí. La parte de física de partículas, toda la parte de mecánica cuántica es epiquísimo, es súper carga. Pero sí implica toda la parte de mecánica cuántica que es muy espesa. Ok, ahora sí. Lo que me estabas contando es que, digamos, emocionalmente me decías que te mueven igual los dos. Tenías una mayor afinidad por lo que es la parte de astrofísica, se le llama. Ajá. Que tiene que ver con planetas y cosas grandes. Sí, realmente a mí lo que más me gusta, si fuéramos específicos, es astrobiología. ¿Ya? Astrobiología. Sí, ¿Qué es astrobiología, man? Astrobiología sería un campo que por el momento es casi que inexistente. Ah, Es ok. inexistente de momento, sí. De Está momento, chido, mae, que sí. sea inexistente en este momento. Que pero que tal vez es no. la biología de los planetas. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Entonces, los astrofísicos actualmente o gente de biología o gente de física que analiza, digamos, factores que hacen posible la vida en otros planetas. Ya. ¿Ya?
Pero eventualmente, tal vez, si alguna vez nos topamos con algún bicho vivo en otro lado, vayan a estudiar. Sí. Ahora, esos una pregunta bichos. para vos. ¿Vos crees que en el tiempo de nosotros vamos a llegar a Marte, mae? A Marte sí. ¿Cuánto le da? La vez pasada, mae, le dio a los viajes, al motor Warp, mae, le dio ¿cuánto? 500 años, mae. Qué Hace un día sucio, vi mae. una O más. noticia que ya, o sea, que habían... Sí, pero este mae le puso 500 años al motor Warp. ¿Cuánto le pones a Marte? No, a Marte yo espero que espero, si Ajá. todo sale bien, cruzando todo, esperaría que la primera tripulación esté por ahí del 2030, si todo sale bien. 2030, mae, sí, está 9 bonito. años, espero. Hay Está un bueno. ¿Te consideras optimista. optimista? Sí, claro. Sí, optimista. ¿En situación pesimista? Nunca. Para eso yo diría que una visión pesimista sería 2040, 36, Pero es inevitable, por es ahí. inevitable. Pero es inevitable por el hecho de que han salido muy bien los experimentos del Perseverance. El MOXIE, por ejemplo, está funcionando muy bien. ¿Qué es el MOXIE? Es el dispositivo que llevaba para la conversión de dióxido de carbono a oxígeno. Ah, ok. Ese es el que prácticamente es el prototipo para el clima artificial que habría para una eventual colonia de humanos. Ese es el experimento. Es un prototipo, sí, de disociación de átomos de carbono en átomos de oxígeno. Ya. Entonces, Se debería llamar respiren hijueputas para que uno entienda. O sea, el dispositivo respiren hijueputa. no solo eso, digamos, de Sí, sí. hecho, el respiren es la cantidad más pequeña de oxígeno que se necesita. Respire poquito, hijo de puta. La cantidad más grande, más significativa realmente es el lleguen, ¿ya? Es el combustible. Lleguen y Ajá. después. Sí, eso era lo que Es el preguntaba. combustible. O sea, en relación, la relación va como de... Creo, según lo que estaba viendo, son 25 toneladas de oxígeno lo que se necesitaría para llegar a Marte. Solo para llegar. Ajá. O sea, ese experimento es más relevante para que lleguen al planeta, Ajá, porque... para que respiren durante el viaje o de combustible. De combustible. De combustible. Ajá. Coño, mae, yo pensaba que, o sea, lo entendí totalmente mal. No. El detalle es, pues el combustible. Siempre el combustible es la parte de la carga de una nave más grande que hay. Ya lo hablábamos el otro día con esto del Warp y no sé qué. Sí. O sea, el costo energético siempre es el más alto. Entonces, el detalle es que impulsar una nave para que llegue a Marte cuesta un montón de energía. Aunque sea el motor de plasma. El motor de plasma no sirve para esto. Sirve el motor de reactor nuclear o sirve un motor de combustión de oxígeno como el ¿Por qué que no sirve el de Frank? tienen un... Vos ibas a decir en tu cara Franklin, ¿verdad? No, jamás, ma. Estás loco, huevón, ma. Sí sirven, pero no sirven para... No, o sea... No sirven para ese tipo de misión. No sirve para ese tipo de emisión, no sirve para salir Yo entendí eso, ¿no? Como que no sirve de la para nada, Tierra. ya. Sí. Ajá. O sea, el motor de Franklin está Sí, sí, diseñado para que sirva en para el espacio. funcionar Ajá. en el espacio. Sí, eso sí únicamente lo en el sabía. espacio. Pero por eso decía yo, o sea, yo sé que no es lo mismo motor que se usa en el espacio y que se usa para salir de la Tierra o en el próximo caso de Marte, man. Pero, entonces esa era la pregunta Es lo mía. mismo que un motor, volviendo a carros, que no soy muy entendido, pero bueno, es lo mismo que comparar un motor de Fórmula 1 contra un motor eléctrico actual, digamos. O sea, el eléctrico sirve mejor en la ciudad y en cuestiones planas y en cuestiones controladas. Y un motor de Fórmula 1 sirve para arrancar de un solo guamazo y... ¿Qué tipo de motor sería el que llevaría, según vos has leído,
el que sería, el que llevaría una nave tripulada a Marte, porque digamos, Y yo sé, actualmente las que se están probando, digamos, que es la que ha explotado como 20 veces, sí, la de Elon Musk, sí. y ese, pero ese motor cuando ya está en modalidad crucero de tierra a Marte por la pista, ya no queman nada, digamos. no Por eso queman nada. esa era la pregunta mía, o sea, porque, digamos, Y yo la según energía lo dónde de- la sacan, Ah, la energía dónde la sacan, de camino, no se necesita. tripulada. Sí, no se la energía para sobrevivir, digamos. Sí, ajá. Solar. Casi siempre se usan paneles solares para eso, digamos. Y la estación espacial tiene unos paneles solares gigantescos. Por eso, entonces, yo sé que no va a ser el mismo motor que se usa para salir de la Tierra para hacer la velocidad crucero. Entonces, no podría, digamos, una nave tener los dos motores. Sí, sí podría, pero actualmente, digamos, no estamos en esa etapa todavía. Ya, O sea, Ya, yo ya. no, no estaba Franklin Chan en esa etapa. ya entendí. Sí, sí, sí. O sea, no sé, no hay una nave ahorita que pueda tener los dos motores, uno para salir de la Tierra y en espacio No, tener otro. don Franklin está en este momento buscando financiamiento para probar el motor en satélites. Si logra... Ad Astra no le entró al negocio de... ¿Vos qué querés con eso? No le entró al negocio de Marte, porque Marte es un fucking negocio y lo va a hacer en los próximos años. Y digamos, ahorita, digamos, como llegar a Marte como que puede ser rentable de alguna manera. Y entonces sería, a ver, una empresa que está fabricando motores que tienen que ver altamente específicos. Uno pensaría que le va a entrar a un motor para contribuir en algo con la misión a Marte. Y pero tal vez esa era la meta de Sí, Franklin Chan. sí, el detalle es la era espacial, el negocio espacial, toda la industria espacial es actualmente la industria que económicamente mejor se valora. O sea, es la que va a tener muchísimo más crecimiento, pero un crecimiento que no hay forma de comparar con nada más. O sea, estamos hablando de que actualmente la industria aeroespacial vale alrededor de unos 300.000 millones de dólares. Y se calcula que de aquí a unos 10, 15 años va a llegar a valer más o menos eran como unos 3.4 millones de dólares. Ya, o sea, el crecimiento es abismal y estamos hablando de que por ejemplo, la NASA, que es para nosotros Dios, en Costa Rica, digamos que todos decimos, es que la NASA es lo más grande. La NASA no es el referente más grande a nivel mundial. De hecho, la NASA es un 4% de la industria aeroespacial. En los últimos más o menos 10 años, 15 años, alrededor de unos 15, 20 países han creado su propia agencia espacial, digamos, que ahora lo que está de moda es crear microagencias espaciales, que quiere decir que son, que son pequeñas, digamos, agencias administrativas que ayudan nada más a colaborar a laboratorios privados. Por eso es el interés de crear la Agencia Espacial Costarricense. Son de esos mismos. Es un tema aparte. No me voy a meter en ese tema. Entonces, el detalle es, digamos, todas estas microagencias lo que van o lo que quieren permitir es, por decirlo así, generar facilidades para la comunicación y para la interacción entre laboratorios y demás, digamos. Y que logren salir como un ejemplo de la agencia canadiense. La agencia canadiense tiene un montón de años de existir, digamos, muchísimos, y siempre ha sido muy pequeñita, pero siempre ha sido súper eficiente. Es de las más cargas que hay. Es la encargada del brazo robótico de la estación espacial.
y digamos ellos repuntaron, apenas hicieron la idea del brazo robótico de la estación espacial, la pegaron altísimo y ahora están con proyectos chusísimos. Sí, es que como que hacer una pequeña cosita que se venda muy bien, se venda muy cara y como que hace que la empresita, por así decirlo, se haga rentable. Exacto. Y pueda empezar a desarrollar otras cosas, y eso va a empezar a pasar en un montón de aspectos. Exacto, entonces basados en esa idea, digamos, Ad Astra lo que tiene de visión es encargarse de uno de los problemas más grandes que hay en el planeta, que es la basura. O sea, Uy, huevón, está en la industria de la basura espacial. ajá, no solo hay basura aquí en el planeta, sino que todos los días ocurren colisiones en el espacio, digamos, en la atmósfera. Pedacitos de basura, de satélite, exactamente. latas que agarran los astronautas y dejan ahí después de tomar. No es cierto, pero digamos, es el equivalente. Como cuando la gente va a la playa es un basurero. Exactamente, lo que pasa es que... los astronautas son unos cerdos, o sea, ya dejen de dejar esas mierdas ahí, mae, los Cuando vean una tortuga malditos espacial, ingenieros. una página en la nariz. No, digo, putas, es que, vea, el problema es este. Arnaldo, vea, usted va a disfrutar esto porque es como exactamente como las carreritas de carros y esas varas. Mae, porque vea, hay un montón de satélites girando, ¿verdad? Entonces chocan y entonces esa vara genera un montón de balas que le quedan en órbita, mae, como si fueran balas, como si fuera un pichazo de balas, y eso puede despichar otros satélites que se convierten a su vez en balas. Entonces queda esa mierda tan llena de basura que está, es tan peligroso o más peligroso que la basura que usted tira en la calle, porque esa hijueputa es como que usted agarre una lata de birra, mae, la tire a la calle porque usted es un cerdo, y la lata de birra, mae, empiece a rondar por todo el planeta, mae, a 150, 300 kilómetros por hora. Yo sabía eso. Mae, entonces, se lo pongo más bonito. si esa vara ocurre, o sea, si ocurre, digamos, la tragedia de que empiezan a girar demasiada basura, simplemente el sueño de Marte, adiós, Sí. todo adiós. Se lo pongo más bonito, digamos, una bala, una velocidad ahí decente de una bala anda por ahí de los 1500 kilómetros por hora. Yo dije 250. Más o menos. Una bala, ¿verdad? 1500 kilómetros por hora. Sí, una bala X. Pero hay velocidad, digamos, puede haber alguna de 700 o puede haber una de un poquito más. Esta que estoy hablando ya sería una bala supersónica, digamos, de estos de francotirador y así. Pero, digamos, para dar más claro el ejemplo, la basura espacial anda por ahí más o menos, las velocidades que anda rondando es entre 27.000 kilómetros por hora y 45.000 kilómetros por hora. O sea, no es ni cercano a la velocidad de una bala, es muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el proyecto de Don Franklin? Entonces, una de las ideas de Don Franklin es básicamente construir una nave que permita ir recolectando basura espacial y acopiarla y ya sea compactarla para hacer el viaje de regreso a la órbita, que sería una de las ideas. Hay otra idea de ponerla en camino, digamos, hacia el sol y que se queme en el sol. O sea, hay varias ideas, todavía no. No, puta, nosotros los latinos, mae. ¿Qué puta? Nosotros los latinos, mae, haciendo plata, recogiendo la basura de los hijueputas gringos, mae. Sí, esto no es, a lo que iba yo es que esto no es como tirar una, no es como tirar una botella o algo así a la calle. Se hizo uso espacial, mae. Sí, se hizo uso, se va a hacer uso espacial. No, usted lo magnificó. Usted lo que acaba de decir, mae. Yo lo puse en términos comunes. Pero voy a decir esto- lo que dijo nuestro productor y dijo Momboyombo Chang Díaz, mae. Esto no es Lo cual me como pareció una botar, fineza. esto no es como botar latas de cerveza a la calle. El detalle es que aquí esto es mucho más complejo. Ajá. Hay, como les decía, o sea, solo un 4% de la industria aeroespacial pertenece a la NASA. Eso quiere decir que hay un 96% que no son tiene solo nada que gringos, ver. es lo que me estás Sí, tratando de decir. no son solo gringos, no son solo rusos, no son solo canadienses. Son una bola de puercos, eso es lo que son, mae. Son una bola Mae, de con una humanos
humanos, son una bola de humanos que en los 60s, 70s y 80s no previeron las consecuencias. No, de Sebastián, los pero mae, no los defendas porque son los mismos hijueputas humanos que contaminaron con plomo, mae, todo el hijueputa planeta, que contaminaron Sí. con radiación el hijueputa planeta, Pero- que tiraron que hicieron un pichazo en plástico, A eso voy. Parte de la ignorancia. Por el Ajá. hecho de que, digamos, o no todo de la ignorancia, porque a veces, digamos, hubieron problemas como Más se murió. en varias de las estaciones espaciales rusas de principios de los 80s, digamos. Ajá. De hecho, en una de los 70s o por ahí, hubo un impacto de un micrometeorito. Sí, mae, que digamos. fue un santo Y despecho. entonces ese impacto de ese micrometeorito sí es un desmadre del carajo. Ya eso libera un montón de fracciones, de fragmentos, perdón, de la estación espacial al espacio. Sí, ¿no? Se está ahogando, mae. Pausa. Mae, es que el mombo jumbo, es que yo no estoy A por mí me gustó el esa. mombo jumbo Chan Díaz es una magnificencia de chiste. Me parece que no era para quedarse. Era para Y va a quedarse. pasar la estación espacial. Pito, no tiene alguito ahí. Y otro me imaginé, mae, estimados vecinos, no estamos recogiendo basura espacial. Ustedes es basura para nosotros. Ma, ya. O sea, yo quisiera seguir porque estoy muy divertido, pero ma, ya es un poco tarde, ma. Ok, espérate, vamos a ver. Cerremos la idea. Es demasiado bueno, ma. Es demasiado bueno. Y es demasiado bueno y fino, además. O sea, lo mejor de todo es que es fino. O sea, a lo que voy es básicamente que no es, o sea, sí es responsabilidad de nosotros, pero no el 100% ha sido responsabilidad de nosotros. También hay factores naturales que han propiciado parte de esa cadena, digamos, de basura. No sé. ¿Qué factores naturales, Eva? Los micrometeoritos, los meteoritos en sí, digamos, o sea, Son tantos como la basura que estamos produciendo. No como cerdos que no somos. digo que sean tantos, sino que esto es una cadena, digamos, de acción-reacción, digamos, donde si usted destruye un objeto en sí, ese objeto se parte en un montón de partículas, Sí. de pedazos que van, impactan con otro, y ese otro se desarma, impacta con más y así, y era lo que usted estaba diciendo antes, que básicamente entre más mandamos cosas, digamos, entre más mandamos misiones espaciales con cohetes, quedan más restos de los cohetes en órbitas donde posiblemente no lleguen a caer a la Tierra, donde queden tornillos volando por ahí y destruyan un satélite, ese satélite destruye otro. Está ahora el proyecto de Starlink, por ejemplo, que son los satélites Microsatélites de Elon Musk para generar internet. Entonces, si uno de esos satélites se llega a estrellar contra lo que sea que haya ahí, puede generar una cadena ahí de reacciones. Sí, lo que pasa es que esos satélites supuestamente estaban en una... O sea, lo último que supe es que el MAE los estaba poniendo en un área donde justamente si ocurría lo peor, no creaba ese tipo de efecto por la órbita. Sí, digamos, la órbita para un satélite de esos defectuoso puede llegar a durar hasta 50 años en caer, digamos. Sí, o sea, puede ser que no esté en la esfera que joda la estación espacial, pero sí está en la esfera para despegar y mandar cosas al... Siempre va a tener que atravesar todas las distintas órbitas que tenemos. Y es imposible rastrearlos, man. Y algunos objetos son tan pequeños que son irrastreables. Sí. La NASA lleva un control de los objetos más grandes, digamos, o más peligrosos, o de los satélites que están muertos, pero digamos, ¿Y esos
Ajá. hace medio año que chocó un satélite que nadie sabía que existía contra otro satélite y se desmadraron todos, digamos. Entonces, Y un pedazo de esos que se desmadró todo le puede caer a usted en la cabeza. bueno, Es poco probable. no va a pasar eso. No Dice va a Sebas pasar que es eso. poco probable. Pero de una nave espacial sí ha pasado. Que le ha caído. Pero eso. En el patio de gente. ¿sí? En el patio de la gente. Pero eso va a ser parte de otro capítulo que se va a llamar Cosas que caen en los patios de las personas que vienen del espacio. Con nosotros estuvo Arnaldo Porras y Sebastián Corrales. Esto fue Socráticos Ridículos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.